Un cordial saludo a todos los auditores. Continuamos con la serie de Alimento Diario titulada Entonces vendrá el fin. Volumen 1. La edificación de la iglesia. Autor Pedro Dom. Semana 1, día viernes. Lectura bíblica. Mateo capítulo 6 versículos 9 al 10. Disfrutamos juntos con oración. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Señor Jesús. Entonces mandó a la gente a recostarse, aleluya, sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, amén, y levantando los ojos al cielo, aleluya, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos. Señor Jesús, le alabamos en este día por esos panes que nos han sido dados. ¿Para qué? Para multiplicarlos. Y los discípulos a la multitud. Mateo capítulo 14, versículo 19. Hoy presentamos obedecer la palabra profética para alimentar a la multitud. Dando continuidad a la retrospectiva de los 15 capítulos iniciales del Evangelio de Mateo, hoy llegamos al capítulo 12. Este capítulo nos muestra el clímax de la oposición proveniente de los líderes judíos. Cuando le pidieron una señal, el Señor Jesús les respondió que la única señal que daría era la del profeta Jonás. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 42. Es más, esa es la mayor señal de todos los tiempos, porque la señal de Jonás representa la muerte de Jesucristo por los pecadores y su resurrección para producir su iglesia, la realidad del reino de los cielos. Al final del capítulo 12 del libro de Mateo, el Señor Jesús nos muestra su enfoque, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Lo encontramos en el versículo 50. Nuestro Señor Jesucristo fue enviado. Él es el ungido de Dios para establecer su reino aquí en la tierra. Él vino con ese único objetivo enfocado en hacer la obra y también la voluntad de Dios. Incluso su relación natural de parentesco con su madre, hermanos y hermanas, es algo secundario comparado con su enfoque de hacer la voluntad de Dios. Por tanto, hoy es lo mismo. El Señor no será complaciente con nosotros si tenemos en consideración algún tipo de privilegio natural. Así como nuestro Señor, debemos estar enfocados en hacer la voluntad de Dios, en hacer la voluntad del Padre. La voluntad de Dios es que su reino venga aquí a la tierra. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10. Al enviarnos a Cristo, la voluntad de Dios era que su voluntad fuera hecha en la tierra como es hecha también en el cielo. Por medio de su Hijo, Dios puede establecer su reino en la tierra. Así el Padre puede detener la usurpación de Satanás en todo este mundo. La única manera para que Dios pueda introducir su reino en la tierra
es por medio de la siembra. En Mateo capítulo 13, Jesús nos habla acerca de las 7 parábolas. La primera de ellas es la parábola en la que el sembrador salió a sembrar. A diferencia de las gigantescas organizaciones religiosas, el Señor nos muestra que introducir su reino en la tierra ocurre por medio de sembrar la vida. La simiente es la palabra del reino, que viene por el Evangelio predicado por el Rey del reino de los cielos. Y hoy, por nosotros, ¡aleluya! Cuando la palabra que predicamos cae en el corazón de las personas, el reino comienza a nacer allí, y el gobierno celestial es establecido en los corazones. Al juntar a las personas que el Rey vino a salvar, formaremos la iglesia, la realidad del reino de los cielos, aquí en la tierra. El Señor Jesús no vino para organizar una gran religión. Él vino para sembrar la simiente del reino. Señor Jesús. Seguidamente en el capítulo 14 vemos la muerte de Juan el Bautista. Es un triste final para quien fue grandemente usado por Dios, pero que no supo seguir al Cordero en el momento adecuado, en el momento correcto. Debemos tener cuidado para que nunca nos aferremos a los éxitos y dejar de ser sencillos por dejar de amar la palabra con reverencia y dejar de seguir al Espíritu. Que el Señor nos libre. Inmediatamente después viene la multiplicación de los panes, un milagro que alimentó a una gran multitud. El milagro ocurre cuando ofrecemos lo poco que tenemos al Señor y en obediencia a su palabra. Distribuimos a las personas lo que el Señor nos ha entregado. Cuando Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo y dio gracias al Padre y lo partió. A esa altura, los 5 panes continuaban siendo 5 panes y los 2 peces continuaban siendo 2 peces. El milagro realmente ocurre cuando Jesús devuelve los panes y los peces partidos. También cuando usted es obediente a la palabra profética, cuando va a las calles y entrega ese alimento a las personas. Parece que este alimento no se acaba. A fin de que su milagro alcance a las personas y las sacie, Jesús cuenta con nosotros. Aquellas personas, aquellos misioneros, aquellos colportores, hermanas y hermanos que distribuyen la palabra de Dios. El Señor quiere usarnos para dar panes que suplan a la multitud. Nosotros somos una manada pequeña. Tenemos poca fuerza. No tenemos un gran poder político o un gran poder económico. No tenemos cómo alcanzar con los medios comerciales a toda la población. No tenemos esa capacidad. Pero Dios ha hecho milagros entre nosotros y por medio de nosotros. Simplemente deje escapar de su boca: ¿puedo orar por usted? Estos son sus 5 panes y sus 2 peces. Por medio de la obediencia a la palabra de Dios, estamos ahora alimentando multitudes. Señor Jesús, alabado sea Dios por su palabra maravillosa. Pregunta para hoy: ¿qué luz recibimos de Mateo 14, versículo 19? Amado auditor, los invitamos a promover la palabra profética. Así usted también estará predicando el Evangelio del Reino y acumulando tesoros en el cielo. Suscríbase al canal
e invite a otros a participar. Que la paz de Dios esté con todos ustedes.